Sí, se ve bien. la pantalla y si giro, o sea, si cambio de pantalla se ve bien también. Sí, yo vi que cambiaste y se ve bien. Sí, se ve bien. Vale, muy bien. Genial. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir y por la invitación. Es siempre muy agradable hablar de estos temas en mi lengua materna y no es algo que haga muy a menudo, así que si suelto alguna palabra que no suene muy normal es más por eso. Hay muchas de estas cosas que nunca las he aprendido en castellano y me suenan un poco raras. Pero bueno, como dijo Santiago, soy Dani Arribes-Bell y estoy en la Universidad de Liverpool en el Geographic Data Science Lab y desde hace un par de meses también paso bastante tiempo en el Alan Turing Institute en Londres. La charla de hoy se llama Building Geographic Data Science o Construyendo la Ciencia de Datos Geográficos. Es un poco un doble juego de palabras con la idea de construir o de proponer no una disciplina nueva, pero al menos un punto de encuentro entre disciplinas, lo que hemos llamado desde Liverpool la ciencia de datos geográficos desde hace 5 o 6 años por lo menos, y otros sitios también, que no es que estamos haciendo, no es que tengamos el monopolio del nombre. Eh, bueno, espera un momento antes de que vuelva. Y luego a la vez, como veréis ahora en un momento, es también un poco el juego de palabras con el libro que estamos escribiendo con un par de colegas sobre estos temas. Un libro más enfocado a la docencia y un poco utilizaré el libro como, ya veréis, como hilo conductor de la charla, pero la idea no es solo vender el libro o vender la idea del libro, el libro en sí es gratuito, es más un poco hilar diferentes ideas que vienen desde diferentes puntos de vista cuando hablamos de la ciencia de datos geográfica. Entonces, si queréis seguir la charla vosotros mismos y vosotras mismas, el enlace lo pondré ahí, está ahí, es el mismo. Y bueno, como acabo de decir, parte de la razón de esta charla es que tenemos un libro, o al menos casi tenemos un libro. En realidad debería haber estado terminado en septiembre, pero bueno, en los últimos 2 años han pasado 2 o 3 cosas importantes que nos han un poco echado el calendario hacia atrás y nos está costando un poquillo más. Pero bueno, lo importante es que aunque todavía no está terminado del todo, ya podéis ver un poco dónde estamos. Todos los contenidos son de acceso abierto en la página del libro, es geographicdata.science. E incluso, y hablaré más de esto hacia el final de la charla, toda la parte de código, el elemento computacional, que es una buena parte del libro, también es accesible con un clic de botón y una conexión a Internet, con un navegador y una conexión a Internet. Y luego no solo la parte, el frente, por así decirlo, del libro, el libro cocinado completo, sino también todo el proceso que hemos seguido de construcción está disponible de manera abierta en el repositorio de GitHub. Y no voy a decir mucho más de esto porque luego hacia el final de la charla hablaremos un poco más sobre todas estas ideas. Entonces, los autores, esto es trabajo conjunto, como casi todo lo que se hace, como casi todo lo bueno que se hace en la vida. Y en este caso, los compañeros de viaje son el profesor Serge Ray, que está en la Universidad de California en Riverside, y Levi Wolf, que está en la Universidad de Bristol. Entonces, entre los tres hemos desarrollado desde el principio la idea del libro y lo estamos escribiendo todavía. Entonces, un poco como decía, con el hilo conductor del libro, lo que voy a intentar hacer en esta charla es daros un poco la visión de por qué decidimos escribir el libro, o al menos por qué decidimos llamarlo Ciencia de Datos Geográficos. Luego trataré de describir muy rápidamente qué contiene el libro, cuál es la intención y cuáles un poco los contenidos más de manera general que de manera detallada. Si tenéis interés, para eso está la página web.
Y por último, la última parte de la charla, lo que voy a intentar es hablar un poco de qué representa el libro en sí, pero también el modo en el que el libro se ha construido y cuál es un poco como reflexión o reflejo de una serie de tendencias que no solo dentro de la ciencia de datos geográficos, sino también en la ciencia de datos y un poco más general en la ciencia, han comenzado a aparecer en los últimos 20, 10 años toda esta idea de transparencia, reproducibilidad, ciencia abierta, etcétera, ¿vale? Que son elementos que desde el primer día hemos tomado de manera muy, muy transversal y muy fundamental como parte del libro. Entonces, os contaré un poquillo más sobre ello. Pero antes de nada, vamos a empezar un poco con la razón por qué decidimos escribir un libro que se llama Ciencia de Datos Geográficos y por qué ahora, ¿no? Entonces, la idea de la ciencia de datos geográficos o ciencia de datos geográfica es algo que se remonta un poco, bueno, depende de cuán hacia atrás quieres ir en el tiempo, pero por lo menos se remonta a hace un par de décadas, al principio de los 2000, cuando la nueva hornada de empresas tecnológicas empezaron a hacer cosas en serio, a escalar sus negocios, por así decirlo, cuando apareció Google, cuando apareció Amazon y empezó a crecer de manera seria, y al calor de ellas un montón más de empresas que o no han crecido tanto o han crecido pero luego han desaparecido. No sé si alguno se acuerda de Yahoo o de Koala, que era una red social mucho antes que Facebook, o MySpace. Y me imagino ya estoy dando pistas sobre mi edad y sobre lo viejo que me estoy haciendo. Pero bueno, la historia relevante es que desde hace por lo menos 20 años empezó a haber una hornada de empresas cuyo negocio principal dependía de manera importantísima en servicios que corrían sobre ordenadores, ¿vale? O por así decirlo, que se proveían a los usuarios no a través de tiendas o a través del mundo físico, sino a través del mundo digital. Y casi un poco sin darse cuenta, lo que estas empresas empezaron a encontrar es que para poder ofrecer todos esos servicios con los que se ganaban la vida, empezaron a generar una cantidad creciente de datos, ¿vale? Que para que Google pudiese recomendar una buena primera página de resultados de búsqueda, o para que Amazon pudiera recomendarte una buena próxima compra, o para que una vez tuvieras acabado un libro en Kindle, Amazon te dijera rápidamente si te ha gustado esto, igual te va a gustar este otro. Para poder generar todos esos servicios, empezaron a crear un montón de datos que al principio eran relativamente sencillos en el sentido de que eran simplemente registros del servidor de qué había ocurrido, cuánta gente había entrado a la página, cómo se habían comportado, y que se utilizaban al principio simplemente como modo de mantener los servidores corriendo para que no se cayeran, para un poco intentar anticiparse a las puntas de uso y que se pudieran responder antes de que el servidor se fuese al garete. Lo que empezó así, como registros de servidor, de manera relativamente rápida, empezaron a darse cuenta que ahí había muchísimo más valor que el hecho de generar, de mantener el ordenador funcionando, ¿no? Empezaron a darse cuenta que más que un registro de cómo funcionaban las máquinas que daban el servicio, lo que estaban almacenando realmente era un registro de cómo se comportaban sus consumidores y cómo se comportaban de una manera tan granular que no se había visto nunca. Entonces empezaron a darse cuenta que lo que estaban recogiendo no era un reflejo de su producción, sino un reflejo muy, muy detallado de las características de los usuarios. Lo que pasa es que ese reflejo, al principio al menos, lo que era simplemente una base de datos en el servidor, un registro, nada más. Entonces, para poder monetizar lo que ahora se llama
jerga moderna, monetizar todos esos datos, empezaron a utilizar al principio de manera muy ad hoc y conforme pasó el tiempo, pues más formalizada, empezaron a utilizar metodologías de análisis de datos, algunas muy antiguas y otras que se tuvieron que ir inventando según la necesidad lo requería. Y con esto es con lo que, así es como empezó lo que hoy llamamos ciencia de datos, que al principio era una mezcla de ciencia de bases de datos con ingeniería de software y con un poquito de estadística. Al principio muy poquito y conforme ha ido avanzando, pues cada vez más sofisticación. ¿Vale? Y así es como las empresas empezaron a sacarle más partido a los datos que casi sin darse cuenta habían empezado a generar. Luego, una vez esto se formalizó, desde luego no era para nada un efecto secundario, sino que en muchos casos era la principal fuente de negocio, y en prácticamente cualquier empresa de hoy que funciona por Internet, el valor principal, o sea, que hace Google o que tiene Google que no tiene nadie más, son sus datos, ¿no? Y aunque probablemente sean la mejor empresa que controla servidores, nadie la conoce como una empresa de servidores. La conocemos como una empresa de información y como una empresa de datos y de lo que ahora se llama inteligencia artificial, ¿no? Pero todo esto fue posible porque a la vez, según se iban acumulando estos datos, se fue desarrollando lo que ahora se llama la ciencia de datos, que es el conjunto de técnicas, de prácticas y de tecnología que nos permite sacarle partido a datos. Esto que al principio, esta historia que os estoy contando, ocurre principalmente en el Valle del Silicio en California. A lo largo de los años y desde luego en la última década ha explotado y ha colonizado prácticamente cualquier área de la vida moderna. Y ya no es solo las empresas de tecnología, sino prácticamente cualquier empresa que está interesada en datos, pero no solo las empresas, sino los gobiernos y desde luego el mundo de la investigación académica, que ya los datos han transformado y han reinventado un montón de campos de análisis y de investigación, ¿no? Claro, ¿qué pasa hasta aquí? Esto es una panorámica bastante general de lo que sería la ciencia de datos estándares, ¿no? O más mainstream, por así decirlo. Lo que pasa que si tú te lees los libros de ciencias de datos que empiezan a aparecer ahora y las charlas que dan los gurús y las gurús de este mundo, parece que estos datos viven en un espacio etéreo, que no ocurren en ningún sitio, que la gente le da a diferentes botones de una web desde un espacio etéreo y da igual desde qué punto lo hagan, porque al final todo es un registro de servidor. Pero en realidad, un componente súper importante de toda esta historia, de entender el comportamiento de los consumidores, de los ciudadanos, de los usuarios, de los objetos de estudio, es donde ocurren todos estos comportamientos, ¿no? Y ya estemos hablando de una búsqueda en Google o de cuando publicas un tweet o de dónde tomas una foto, el componente geográfico de todos estos datos es súper importante. Y no solo es súper importante desde el punto de vista que existe y de que se queda guardado en la base de datos porque nuestro teléfono tiene un chip de GPS o porque los ordenadores se conectan a través de una IP que tiene una cierta referenciación geográfica, sino que es importante también porque para la mayor parte de las preguntas que queremos contestar cuando miramos a estos datos, ¿dónde ocurren todos estos eventos? Tiene relevancia para dar mejores respuestas. En el caso, por continuar un poco el ejemplo, pero lo podemos usar para casi todos, en el caso de la búsqueda es muy importante saber si cuando buscas, yo por ejemplo soy de Zaragoza en España, si tecleo Zaragoza, para Google es muy importante saber si esta búsqueda está hecha desde España o desde México, para servir como primera respuesta la Zaragoza de España o la Zaragoza de México. Y como esto, un montón de ejemplos, ¿no? Pero, como digo,
aunque el componente espacial primero existe y segundo es muy relevante, a lo largo de las primeras, por lo menos de la primera década y casi de la segunda década también, ha estado completamente ausente en el discurso de la ciencia de datos más general, ¿no? Y buena parte de la idea de lanzar un término nuevo como ciencia de datos geográficos o escribir incluso un libro de ciencia de datos geográficos tiene que ver con la idea esta de que en el fondo nosotros como geógrafos estamos convencidos de que en realidad la ciencia de datos no es ciencia de datos etéreos, es ciencia de datos geográficos, que la mayor parte de los datos y que la mayor parte de las preguntas que queremos responder cuando utilizamos los datos están relacionados con el dónde ocurren estos eventos y estos fenómenos. Entonces, con esta idea, bueno, un poco para extender, no me voy a extender mucho más en la idea, pero si tenéis interés, este año, aunque al final este artículo lo empezamos a escribir en 2015 y tuvo una vida un poco ajetreada hasta que al final encontró una casa donde residir. Este año, por fin, salió el artículo en la revista Geographical Analysis que escribimos con mi compañero Alex Singleton aquí en Liverpool, donde un poco ponemos o desarrollamos y ampliamos un poco más toda esta idea de por qué merece la pena mirar a la ciencia de datos desde una perspectiva más geográfica. Y a la vez también por qué los geógrafos deberían interesarse más en desarrollos más modernos como son la ciencia de datos, ¿no? Es un poco la idea esta de sacar un punto de encuentro entre la geografía o la parte de la geografía que tiene que ver más con datos, como podría ser, o con datos cuantitativos, como podría ser la ciencia de la información geográfica, el GI Science, y la ciencia de datos. Y la idea es un poco favorecer y instigar más innovación, en parte porque buena parte de la razón por la que nos dimos cuenta que esto hacía falta es porque nos dimos cuenta que la ciencia de datos, casi sin darse cuenta, en muchos casos estaba reinventando la geografía, estaba dejándose muchísimo tiempo en solucionar problemas que en el mundo de la geografía llevábamos 30 o 40 años o solucionando o solucionado, ¿vale? Y en muchos casos, en el mejor de los casos, se estaban reinventando estos métodos prácticamente con los mismos nombres, y en el peor de los casos se estaban dando como atajos, ¿no? Se estaban creando atajos de soluciones muy ad hoc que requerían, había gente que tenía un problema o tenía un reto y estaba proponiendo soluciones para las que ya existían mejores soluciones, ¿no? Y al final es un desperdicio del tiempo de esta gente, por un lado, pero también de todo el esfuerzo que a lo largo de los años se ha puesto en proveer mejores soluciones a estos problemas. Y luego también la idea de la ciencia de datos geográficos y sobre todo esto está muy en el centro de por qué decidimos escribir un libro ahora sobre esto. La idea está también alrededor de crear una comunidad de gente que viene por un lado de la ciencia de datos y por otro lado de la geografía, y que nosotros pensamos que si fuese un grupo, una comunidad que aglutinase a gente de los dos mundos y que a la vez fuese diversa e inclusiva, podríamos llegar a la idea esta de que en el artículo lo desarrollamos con un poco más de detalle, de crear cosas que al final ninguna de las dos comunidades podría haber creado por sí mismo, ¿no? La idea de la ciencia de datos geográficos es que al final, si esto de verdad funciona, la gente podría, o sea, se podrían estar creando cosas, se podrían estar creando métodos, disciplinas, herramientas y formas de contestar preguntas que ni los científicos y científicas de datos por un lado, ni las geógrafas por otra, podríamos proponer, ¿no? Y la idea esta es, desde el principio, y con el libro también, la idea está de crear un espacio que es en el que es fácil entrar y en el que la gente, una vez ha entrado, quiere quedarse, ¿no? Que no es algo que sea desagradable de habitar, por así decirlo. Entonces, esta es un poco la idea general de la ciencia de datos geográficos y también un poco
la idea de por qué decidimos a estas alturas de escribir un libro sobre ello. Entonces, ahora que ya espero haberos convencido de por qué lo hicimos, dejadme contaros un poco más de qué es lo que el libro contiene y por ende qué es lo que nosotros pensamos que la gente que no sabe sobre ciencia de datos geográficos debería saber para empezar en este mundillo. Entonces, por un lado, esta es la transparencia. Esta viene de la propuesta que hicimos a la casa editorial cuando yo esto hasta ahora no sabía nada. Es el primer libro que he escrito y no tenía mucha experiencia, pero cuando vas a una casa editorial a pedirle si quieren publicarte el libro, lo primero que te preguntan es esto qué hueco de mercado va a ocupar y cuánta gente hay que haga esto ya, ¿no? Entonces, nuestro modo de convencerles fue, entre otras cosas, con este diagrama, ¿no? En el que lo que se llama un diagrama de Venn, en el que tienes varias áreas, y lo que nos dimos cuenta es que cuando empezamos a escribir, y yo creo que esto todavía es cierto hoy en día, cuando empezamos a escribir el libro, de estas 3 áreas o esferas de influencia, de lo que sería el mundo de la ciencia de datos, el mundo de los sistemas de información geográfica y el mundo del lenguaje de programación Python, podrías coger cualquiera de los dos, cualquier pareja de los 3, y habría algún libro, ¿no? Y por supuesto, de cada uno de por sí mismo hay un montón de libros de sistemas de información geográfica, hay un montón de libros de Python y hay un montón de libros de ciencia de datos ya. Y de estos 3 podrías coger cualquier pareja y también podrías encontrar algún libro. Hay bastantes libros de ciencias de datos en Python, por ejemplo, porque es un poco el lenguaje estándar o el lenguaje, la lengua franca, por así decirlo, de la ciencia de datos. También hay bastantes libros de sistemas de información, o bueno, no sé bastantes, pero hay algún libro ya de ciencia de sistemas de información geográfica en Python por similares razones, porque los programas y las plataformas principales como ArcGIS de Esri o QGIS, que es la versión abierta de un GIS de escritorio, todos permiten Python como lenguaje de scripting, ¿no? Para unir funcionalidad. Y luego también empieza a haber algo de ciencia de datos y GIS y sistemas de información geográfica. Por ejemplo, el libro de Robin Lovelace y Jacob Novosad de hace un par de años, ahora están con la segunda edición, ha funcionado súper bien, en el que tratan de darle una versión más moderna al libro de texto tradicional de sistemas de información geográfica. Lo que pasa que en el caso de Robin es en R. Y lo que no encontramos es un libro en el que pudieras aprender Python a la vez que estabas aprendiendo sobre áreas de sistemas que serían más propias de los sistemas de información geográfica con una perspectiva más moderna de ciencia de datos. Y este es un poco el pitch que le hicimos a la editorial y que aceptar. Entonces, esto es un poco lo que intentamos con el libro. Al definir lo que intentamos, lo que me he dado cuenta también es que es muy útil el definir lo que el libro no está diseñado para ser. Lo que hemos encontrado que alguna gente espera del libro y en realidad luego se llevan un poco de decepción porque es que nunca lo pensamos de esa manera, ¿no? Entonces, el libro no es lo que llamo aquí una iniciación a los sistemas de información geográfica. Si quieres aprender específicamente de sistemas de información geográfica, ya hay un montón de libros que lo hacen mejor de lo que nosotros lo podríamos hacer y por tanto no es esto lo que intentamos. En el libro hay un montón de sistemas de información geográfica, pero son siempre una herramienta que utilizamos para contar otra historia o para contar o para introducir otros métodos que tienen que ver igual un poco más con la ciencia de datos o con el aprendizaje de máquina. Entonces, por un lado, no es una introducción a los sistemas de información geográfica, al menos en su forma más tradicional. A la vez, y esto también un poco, yendo al inicio, al comentario que hice al principio de la charla de que
la charla es más el libro, pero también es la idea de la ciencia geográfica, es un poco un reflejo de que nosotros pensamos que la ciencia de datos geográfica no es la nueva versión de los sistemas de información geográfica, sino que es una parte y es la parte que tiene que ver más con aprendizaje de máquina, con inteligencia artificial, con ciencia de datos. Y no todos los sistemas de información geográfica tienen que ver con ello. Entonces, bueno, yo creo que los dos pueden coexistir de manera natural. Lo segundo que el libro no es una introducción a la programación de ordenadores. Y de nuevo, utilizamos un montón de programación en el libro y como veréis luego hay un montón de código y el código es una parte instrumental en el libro. Pero si lo que quieres hacer es aprender principios básicos de programación, este libro no es probablemente la mejor dirección que puedes seguir. Y de nuevo, hay un montón de libros, incluso de libros que te enseñan a programar en general con Python, y ese no era el nicho que queríamos ocupar o solucionar. Y luego, por último, lo que tampoco es este libro es un tratado en detalle de prácticamente nada. Es más un tratado en amplitud de miras, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo que intentamos hacer, porque lo que queremos es lo que queremos que el libro sea es una introducción a un campo que es muy amplio y que es inherentemente interdisciplinar. Entonces, esto es un trade-off, ¿no? Como dicen los americanos, no puedes tener los dos. O tienes algo que te da un poquito de un montón de cosas y ojalá también te las pone en relación, y eso es lo que intentamos hacer, o tienes un libro que el libro entero se centra en una o dos técnicas y hablas todo lo que hay que hablar de esa técnica. Y eso es lo que el libro no hace, ¿vale? Lo que sí que hacemos es, para cada capítulo y para cada técnica que cubrimos en el capítulo, te damos o intentamos dar una serie de siguientes pasos para los que, si estás interesado y esta área te gusta, podrías seguir para especializarte más. Pero no es un tratado en detalle de nada, es una panorámica de un montón de áreas. Y por último, para quién es este libro, un poco también conectando a lo que se hablaba al principio, esto es un curso de científicos sociales. Bueno, el libro está diseñado, esto es otra cosa que aprendí yo cuando intentamos vender el libro a la editorial, que también te preguntan esto para quién es, quién esperas que compre este libro, si lo decidimos publicar. Y al final se nos ocurrió esta lista de 3 personas, por así decirlo, lo que llaman las personas estilizadas, de quién estaría interesada en este libro. Lo primero, los científicos de datos que trabajan en problemas o en retos espaciales. Es decir, gente que está acostumbrada a la jerga y a la serie de herramientas que se utilizan en la ciencia de datos, pero no sabe mucho sobre tratar con datos espaciales. Por otro lado, también pensamos que esto es importante o es interesante para gente que viene de los sistemas de información geográfica, que se formó en este campo posiblemente hace 10, 20 años y que quiere un poco actualizarse a cómo el mundo moderno trata los datos, no solo los datos espaciales, sino datos en general. Porque hay un montón de diferencias que reflejan un poco el cambio de paradigma que la computación en general ha sufrido en los últimos 20 años. Es decir, hace 20 años prácticamente toda la computación que se hacía, ya fuese de una forma o de otra, ocurría en ordenadores de escritorio y de manera distribuida. Es decir, un ordenador igual estaba conectado a Internet ya, pero cualquier análisis que hicieses, utilizabas datos que estaban almacenados en el ordenador y se analizaban con código o con software que estaba también instalado en el ordenador y con poder de computación, es decir, lo que no tuviese el chip de tu ordenador no se podía utilizar. Y esto ha sido un cambio radical al mundo moderno en el que es casi lo contrario, ¿no? En el que casi toda la computación que ocurre, excepto la que sirve para conectarte a centros de procesamiento y supercomputadores, ocurre de manera distribuida. Es decir,
tú escribes código en tu ordenador o en tu tableta, pero en general lo puedes correr en el ordenador o en cualquier otro sitio, ¿no? De manera remota y distribuida. Entonces, todo este cambio de paradigma también ha conllevado una serie de cambios en el tipo de herramientas y también en el acercamiento que se da a cómo tratan los datos y los datos espaciales en particular. Y entonces pensamos que el libro, esperamos que también dé una panorámica de este mundo moderno, ¿no? De este nuevo mundo en el que vivimos hoy en día. Y luego, por último, también pensamos, y este quizás sea la más importante para la audiencia de hoy, que es una buena introducción a trabajar con datos de manera moderna, si vienes de las ciencias sociales o de las ciencias más en general. Es decir, si estás aprendiendo sociología o economía o geografía y quieres un poco una panorámica o empezar a aprender cómo se trabaja y cómo se tratan los datos de manera moderna, entonces pensamos que merece la pena hacerlo desde un punto de vista de la ciencia de datos. Y si lo que vas a trabajar es con datos espaciales, pues pensamos que, o al menos lo que intentamos con el libro es que cubra esas necesidades también. El libro, no lo he dicho antes, pero no requiere o no asumimos que los lectores y lectoras tienen ninguna experiencia en programación. Es decir, puedes utilizar el libro para empezar a familiarizarte con Python. No esperamos que nadie sepa Python ya para empezar a leer el libro y aprovecharlo. Un poco del contenido de qué se trata, que es lo que realmente, de lo que realmente hablamos en el libro. Esto es un pantallazo de la tabla de contenidos del libro, que como veis podéis ir directamente si queréis ahora. Lo tenemos estructurado en tres partes principales. La primera, lo que llamamos los bloques fundamentales. En la segunda, donde hablamos de las técnicas principales de análisis de datos espaciales, o no principales, sino fundamentales. Y en la tercera utilizamos tanto los bloques principales como las técnicas de análisis espacial para construir e introducir aspectos un poco más avanzados, teniendo en cuenta siempre que lo que he dicho, esto no trata en detalle ninguna cuestión, pero sí que utilizamos todo lo que hemos aprendido en el resto del libro para introducir aspectos como la regresión espacial, que es un poco más avanzada, o lo que llamamos Spatial Feature Engineering, que es cómo utilizar técnicas de los GIS y técnicas del aprendizaje de máquina estándar para crear o para transformar datos de forma que sean útiles en el proceso de modelado y de análisis. Entonces, todas esas cosas, para poder llegar a explicar eso, necesitamos un poco crear las bases, ¿no? Y eso es lo que hace la parte anterior del libro. Y luego, desde un punto de vista más técnico, el libro también es yo creo, al menos por ahora, es uno de las pocas referencias que pone en relación y en diálogo una serie de lo que llamamos plataformas o stacks, que se dice en inglés, tecnológicas que normalmente no interaccionan mucho. Por un lado, toda lo que veis aquí en la derecha, en la columna derecha de la tabla, lo que son las herramientas principales de los científicos de datos hoy en día en Python, librerías como Pandas o Scikit-learn o Matplotlib para visualización, las ponemos en relación con lo que se está formando ya como la estructura y la caja de herramientas principal para trabajar con datos espaciales en Python. Y esto es lo que veis en la columna de la izquierda, que son herramientas y librerías más recientes porque en buena parte se apoyan en toda la infraestructura general de datos y un poco lo que hacen es añadir este último kilómetro, por así decirlo, de considerar que los datos son espaciales o tienen una referencia espacial, ¿no? Entonces, cosas como GeoPandas que expanden o son una extensión de Pandas, o Rasterio, que un poco trata de conectar la librería Xarray con datos espaciales, o Paisal, que es una de las
empresas que nos ha quitado más tiempo en los últimos 10 años a los tres, a Levi, a Search y a mí. Ahora mismo es una federación de diferentes librerías de análisis explícitamente espacial, que un poco en muchos casos lo que hace es construir encima de scikit-learn. O SMNX es otra librería, no sé si habéis oído de ella, para trabajar con datos de OpenStreetMap, etcétera. Y luego un aspecto que también no es único del libro, pero yo creo que sí que es interesante como reflejo de lo que intentamos hacer con el libro, las aspiraciones didácticas, por así decirlo, del libro, que es que el libro en sí, como decía, es una panorámica de un montón de temas. Entonces, para poder explicar todos esos conceptos, nos dimos cuenta que necesitábamos bases de datos o conjuntos de datos que estuviesen listos para el análisis, que no podíamos perder, o sea, no perder, pero no podíamos dejarnos mucho tiempo en la introducción de cómo transformábamos los datos, desde cómo los encontrarías en el mundo real a cómo los transformas para analizarlos. Pero a la vez nos pareció que era un poco irónico que en un libro sobre ciencia de datos que se trata de coger datos del mundo real y hacer cosas útiles con ellos, no utilizásemos ninguna base de datos directamente de cómo la encontrarías en el mundo. Entonces, el compromiso que encontramos o el punto medio que encontramos fue añadir una sección bonus, una sección extra que se encuentra solo en la página, que probablemente no vaya al libro de papel cuando se imprima, en la que lo que hacemos es mostrar todo el código y todos los pasos que utilizamos, es decir, ciencia de datos en el mundo real, ¿no? Cómo conseguimos datos del mundo real, los descargamos de manera automatizada y los transformamos a la versión que luego utilizamos en el libro para explicar los conceptos y que está un poco más mascada y más procesada, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en la página, si estáis siguiendo las slides desde vuestro ordenador, pues podéis darle a cualquiera de la imagen y os llevará a la base de datos de la que se trata en el libro, y en la página del libro también está. Entonces, hasta ahora esto era lo que es el libro, ¿no? Un poco los contenidos. Y también hemos hablado de por qué merece la pena la idea esta de la ciencia de datos geográfica. Entonces, en los últimos 5 o 10 minutos, lo que voy a dedicarme es un poco a hablar de todos estos temas de fondo que normalmente no se ven, o en muchos casos en estos proyectos no se ven, pero que realmente definen cómo se crean estos artefactos, ¿no? Los libros, los materiales, el código, etcétera. Y voy a hablar de esto, voy a utilizar los últimos 5 minutos de la charla para hablar de esto porque realmente creemos que esto no es algo... Los aspectos de cocina, por así decirlo, tienen mucho que ver con el tipo de platos que se preparan, por así decirlo, ¿no? Por utilizar una metáfora. Y la idea de tomar un enfoque completamente abierto y transparente, que es lo que hacemos en el libro, nosotros pensamos que es importante no solo para que la gente entienda cómo se hace el libro, sino también como un elemento crucial de lo que nosotros creemos que es la ciencia de datos geográficos, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, esto ya lo he dicho antes, el libro, una de las ventajas o de las características principales es que está escrito todo en Python, y esto tampoco voy a hablar mucho más. Si tenéis alguna pregunta, no es uno de mis temas favoritos, pero no voy a dejarme mucho tiempo. Lo escribimos en Python por 2 razones principales. La primera, porque es el lenguaje con el que nos sentimos más cómodos, y la segunda, probablemente más importante, porque pensamos que es, por un lado, la lengua franca de la ciencia de datos, es el lenguaje en el que la mayor parte de ciencia de datos hoy en día se escribe, sobre todo en lo que llamaríamos en producción, es decir, el código que hace cosas en el mundo real, que te recomienda películas en Netflix o que te recomienda una ruta cuando la pones en Google Maps, o que te recomienda qué comprar en Amazon. Todo esto corre en Python. Pero también es
nos dimos cuenta que es un lenguaje en el que todavía no hay mucho, desde luego no hay mucho en cuestión de materiales, de cómo empezar para trabajar con datos de carácter espacial o geográfico. Entonces, este es un aspecto importante del libro que cubre estos conceptos en Python. Luego, como ya he dicho, trabajamos un enfoque que llamamos radicalmente abierto, ¿no? En el sentido de que, por un lado, todo el libro en sí, aunque luego lo podáis comprar en papel, ya se puede consultar de manera abierta y gratuita en Internet. Es decir, el producto final está en Internet y es abierto, pero también todo lo que hay detrás de ese producto final, es decir, la página, el libro os da acceso a una página formateada y un poco lista para ser leída, ¿no? Pero no solo eso, sino que todos los componentes y toda la fontanería, por así decirlo, que hay detrás para crear esa página, también está disponible en el repositorio de GitHub. Y no solo eso, sino que, puesto que hemos estado haciéndolo de esta forma desde el día 1, desde el primer día, todo el proceso ha sido abierto y está guardado en una base de datos de Git. Entonces, cualquier fallo y error que cometimos quedó grabado ahí y cuando lo arreglamos también queda grabado ahí. Y esto también pensamos que es importante porque yo creo que da una sensación mucho más de realismo, ¿no? Los libros a mí siempre me parece que solo ves la parte bonita, ¿no? Una vez está todo acabado. Y en realidad hay una historia mucho más grande y profunda, ¿no? Detrás de cada libro es un mundo en sí. Y en nuestro caso, este mundo pues tiene una ventana más, que es que puedes ver todo el proceso de creación del libro. Por otro lado, también, esto ya lo he dicho, utilizamos o seguimos el mantra este de utilizar el código como parte del texto. Y esto es algo que desde hace ya muchos años, sobre todo Serge, que lleva metido en estas historias más tiempo que el Ibai y que yo, ha adoptado desde siempre la idea de que algunos de los conceptos que tratamos en el libro se explican mejor con código que con casi cualquier otro vehículo, ¿no? Casi mejor que con narrativa o que con matemáticas y ecuaciones. Y hacemos uso bastante importante de este principio en el libro. Pero a la vez también un poco le damos la vuelta al mantra este y utilizamos el texto como código en el sentido de que el libro en sí lo tratamos como un artefacto de software. Es decir, es un paquete de software que coincide que contiene un libro. Pero todo el código lo hemos escrito siguiendo los principios modernos de ingeniería de software. Entonces, está en Git, tiene un control de las versiones, tiene una serie de robots en GitHub que cada vez que hacemos un cambio prueban que todo funciona igual, que nada se ha roto en otro lado del libro, etcétera. Y luego, por último, otro aspecto al que prestamos muchísima atención es la idea esta de asegurarnos de que sea fácil de interactuar, ¿no? El libro en sí tiene un componente práctico e interactivo muy importante. Es decir, muchas de las ideas que tratamos, como decía hace un minuto, están escritas en código y si no puedes correr ese código es muy difícil entender qué pasa si cambias uno de los parámetros o por qué, cómo afecta cada una de las fases de un método al resultado final. Entonces, para asegurarnos que el libro no solo es un cachivache de papel o una página en Internet que puedes leer cuando quieras, sino que es un mecanismo para aprender y para experimentar con estas ideas, hemos dedicado un montón de tiempo y de esfuerzo a asegurarnos que todas las herramientas requeridas para poder correr el libro de manera interactiva son lo más accesibles, yo no voy a decir fáciles, pero al menos lo más accesibles que se puede. Y entonces tenemos tenemos una serie de proyectos adjuntos al del libro que tratan de solucionar varios de estos aspectos. Tenemos uno que es lo que veis aquí, es un contenedor de Docker que empaqueta, por así decirlo, todas las librerías y todo el código necesario para correr el libro. Y luego tenemos otro proyecto que crea una serie de guías y de materiales para que todo el mundo pueda instalarlo. Y esto lo hemos
testeado con un montón de estudiantes en Liverpool y en otras universidades y cada año iteramos y yo creo que es un poco más fácil y un poco más accesible, ¿no? Y esto también tiene que ver con la última transparencia de la primera parte de la charla, si os acordáis hace un rato, cuando hablaba de crear una comunidad en la que es fácil entrar y en la que es fácil también quedarse, ¿no? Y esto es uno de los ejemplos, por así decirlo. Aquí este es el otro proyecto de las guías para instalar todo lo que hace falta. Entonces me voy a callar para que haya 10 minutillos de preguntas o si tenéis alguna duda o algún comentario. Y simplemente deciros que como ya he mencionado, el libro está disponible, o al menos la versión actual del libro está disponible en Internet y que si queréis probarla no solo leyéndolo, sino probarla de manera interactiva, podéis darle al botón de Binder y os llevará a otra página que crea una instancia en la nube con todo el material del libro de manera que os permite correrlo de manera interactiva. Y si os decidís a hacer eso o a leerlo y veis algún error o algún problema o algo que creéis que debería cambiarse, decídnoslo porque todavía estamos escribiendo el libro y cualquier contribución o sugerencia es más que bienvenida. Y esto lo podéis hacer abriendo un ticket en el repositorio de GitHub, en la dirección que veis aquí en la página. Y con esto me voy a callar y hasta aquí he llegado. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Dani. Bueno, buenas noches allá en Inglaterra. Muchas gracias por tu presentación. No me presenté al principio. Soy David Osorio, soy el coordinador del diplomado en donde Santiago te invitó. Él tiene mala conexión, entonces me pidió el favor de moderar esta última parte. Quisiera abrir el espacio corto para los estudiantes del diplomado que tengan alguna duda para hacerle a Daniel alguna pregunta, comentario, algo de la exposición que nos hizo. Me parece que estás silenciado. Sí. Mariana nos pregunta en el chat que cómo se lleva a cabo la limpieza de datos en la ciencia de datos geográfica. Es una pregunta buenísima. La idea, en cierto modo, bueno, hay dos. Bueno, la versión corta de la respuesta es que la ciencia de datos en sí, o buena parte de la ciencia de datos, en sí se puede entender como un proceso de limpieza de datos. Lo que pasa es que a mí el término de limpieza me chirría un poco porque es casi despectivo, ¿no? Parece que es lo que hace, no sé, como que cualquier persona puede limpiarlo y no tiene valor, ¿no? Porque al final lo que vale de verdad es cuando los datos están limpios, lo que haces con ellos después. Pero en realidad lo que creemos nosotros, y desde luego este es el caso en el mundo de la ciencia de datos, es que el mundo en el que vivimos está generando datos de manera continua, pero en casi ninguna instancia estos datos están listos para el análisis. Y en muchos casos el proceso de convertir los datos del estado en el que están disponibles al estado en el que se pueden analizar, por así decirlo, es mucho más largo, laborioso y complicado que el análisis en sí. Y en muchos casos lo que ocurre es que si haces un proceso de limpieza de datos adecuado, el análisis en sí es tremendamente sencillo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en buena parte lo que creo que de lo que se trata la ciencia de datos y por extensión, desde luego también la ciencia de datos geográficos, es de transformar los datos del estado en el que se encuentra en el mundo real, ya sea un feed en tiempo real de tweets o una serie de fotografías tomadas por un satélite o por un dron,
el proceso de convertirlas en algo que es útil para el análisis que quieres hacer es en sí de lo que se trata la ciencia de datos. Y en muchos casos esta limpieza cada vez más requiere de procesos bastante sofisticados. Por ejemplo, en el caso de los datos de satélite, este proceso de limpiado incluye cosas como, por ejemplo, extraer las plantas de edificios que aparecen en fotos satelitales, ¿vale? Esto es una de las aplicaciones que se ha puesto bastante de moda y que yo creo que también en los 10 años va a cambiar cómo creamos muchos de los datos espaciales hoy en día. Este proceso en sí, que en principio es limpieza en el sentido de que es convertir los datos en algo que se puede utilizar luego para el modelado, requiere un montón de visión por computador, de aprendizaje de máquina, etcétera. Entonces, todo eso es parte de la ciencia de datos. Y en el caso de la ciencia de datos geográficos, por un poco responder de manera más específica a la pregunta de Mariana, buena parte de por lo que escribimos este libro es porque nos dimos cuenta que en el mundo tradicional de los sistemas de información geográfica, estas fases del proceso ocurrían de manera desconectada, ¿vale? Es decir, por un lado, recogías los datos en un GIS, por ejemplo, hacías algo con ellos y luego los llevabas a Stata o los llevabas a SPSS y hacías otra parte del limpiado y luego los llevabas a otro programa y hacías el análisis en el que estabas interesado. Y una de las ventajas de este mundo nuevo en el que vivimos, en el que todo ocurre de manera o el que todo ocurre con lenguajes de programación, es que puedes hacer todo el proceso en el mismo entorno. Y en este caso, nosotros lo tratamos en Python. Entonces, buena parte del libro, bueno, no sé, buena parte, hay un elemento importante del libro que trata de dar un poco como pautas generales, porque al final el limpiado de datos es diferente para cada proyecto, ¿no? No hay dos que son iguales. Pero sí que es cierto que una vez has hecho más de 2 o 3, empiezas a ver puntos comunes que aparecen de manera repetida. Pues lo que intentamos en el libro es tratar de sintetizar al menos todos esos puntos comunes, o al menos los más importantes, a nuestro punto de ver, a nuestro modo de ver, y los tratamos de un poco de introducir cómo los harías dentro del entorno de Python, pero también dentro del entorno conceptual de lo que sería la ciencia de datos y el aprendizaje de máquina. Lo que se llama el limpiado de datos en Machine Learning desde siempre se ha llamado ingeniería no sé cómo se traduciría, ingeniería de objetos, feature engineering. Y eso es un campo que está establecido. Entonces, una de las cosas que intentamos hacer en el libro es conectar estos dos mundos. Juliana. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué consejos nos darías para iniciar la ciencia de datos geográficos para nosotros que no venimos de las ciencias sociales, en todo el tema de la ciencia de datos y lenguaje de programación? Otra pregunta muy, muy buena. Lo primero que diría es que esa es una de las razones por la que escribimos un libro como este, ¿no? Es poder presentar de manera, espero que intuitiva y relativamente accesible, todo este mundo que en muchos casos se ve como un mundo muy lejano y muy complejo, muy sofisticado, y en realidad hay un montón de conceptos que si no los has oído nunca tienes que familiarizarte, pero en realidad tampoco creo que sean mucho más complicados, desde luego, que otros conceptos de análisis, como por ejemplo la estadística, la econometría, etcétera, que en las ciencias sociales, o al menos en las ciencias sociales cuantitativas, son bastante estándares en todos los currículums. Entonces, no sé si lo hemos conseguido o no, pero lo que sí que te puedo decir es que buena parte de cómo diseñamos y cómo hemos escrito el libro se deriva de la experiencia que los tres tenemos enseñando estas cosas a estudiantes que nunca antes han programado. Yo, por ejemplo, en Liverpool
llevo 7 años dando un curso que se llama Ciencia de Datos Geográficos a estudiantes del tercer año de Geografía y de los másters, que en la mayoría no han programado nunca. Y la primera línea de código que escriben es esta. Y que tienen un poco de experiencia con sistemas de información geográfica, pero tienen muy poquita con estadística y estadística espacial. Entonces, todas las lecciones que hemos aprendido, y esto es solo yo, Serge lleva muchísimo más tiempo dando clases similares y Levi también. Todas estas experiencias que hemos aprendido a lo largo del proceso de iteración, el primer año fue un desastre, cuando yo di el curso, por ejemplo, el segundo fue un poquito menos desastre y conforme hemos avanzado, pues yo creo que ha funcionado mejor. Y esto es un curso que cada año, yo el año pasado lo di a 125 estudiantes más o menos. O sea, no es un curso en el que me pueda involucrar individualmente con cada uno de los estudiantes, es un curso en el que tengo que confiar de manera muy importante en los materiales y tengo que asegurarme que los materiales de por sí son lo suficientemente buenos como para que buena parte de los estudiantes puedan aprender de manera individual y de manera autoguiada, ¿no? Entonces, no sé si lo hemos conseguido o no, pero sí que es cierto que lo que te puedo decir seguro es que es una de los objetivos principales con los que encaramos la empresa esta de escribir el libro. Y luego, más en general, yo diría que esto es como todo. La ciencia de datos tiene una parte de ciencia y luego tiene una parte de arte o tiene una parte de práctica. Y la parte de práctica yo creo es probablemente mucho más grande que la parte de ciencia. Entonces, yo al menos en mi caso, lo que he encontrado es que para aprender muchas de estas ideas, una forma genial es tener un proyecto que solucionar. Es decir, tener una pregunta que responder o tener un ensayo, un artículo que escribir o estar en un proyecto en el que tienes que crear una serie de análisis y decidir, ahora estos los voy a hacer con Python o con R o tal. Al principio te va a costar mucho más de lo que te costaría hacerlo con las herramientas con las que ya estás familiarizada, pero estás aprendiendo y es un proceso de aprendizaje y yo creo que es uno de los también es una de las formas más divertidas, desde mi punto de vista, vaya. Eso es cierto, muchas gracias. Y tenemos otras dos preguntas. Daniel nos pregunta, ¿consideras que conceptos como ciencias de datos espacial, geoespacial, geoestadística, entre otras, son diferentes nombres de las ciencias de datos geográficos o son diferentes? Yo creo que el tema de los nombres es algo que siempre nos preguntan, que por qué decimos la ciencia de datos geográfica y no espacial o geoespacial. Y yo en general soy bastante relajado con este tema. Yo creo que cada una tiene su función o al menos tiene su razón de ser por la que existen y en general esto es como todo. Igual tienen un 60-80% del área que se solapa, en algunos casos más y en otros casos menos, pero también es cierto que yo creo que tiene su razón porque las cosas se llaman a veces de manera diferente, ¿no? La geoestadística, por ejemplo, que se nombra es un campo muy particular de la estadística espacial, que tiene que ver con métodos que se desarrollaron sobre todo en el contexto de análisis de superficies, de probabilidades, de superficies de probabilidad y de un campo bastante delimitado, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, cualquier tipo de análisis de áreas de polígonos, por ejemplo, no encaja en ese marco, pero está bien. Y yo creo, en cierto modo, está bien que tenga un punto más distintivo. En cuanto a la ciencia de datos, hay gente también que dice que por qué la ciencia de datos y no ciencia de la información o del conocimiento. Ahí fuimos completamente pragmáticos y decidimos que la ciencia de datos ya existía y la ciencia de la información geográfica también, y lo que queríamos era algo que pusiera la ciencia de datos en relación con la ciencia de la información geográfica y creamos la ciencia de datos geográficos, pero no hay un afán de que todo lo demás es incorrecto o que son cosas completamente diferentes. Yo creo que en buena parte tienen
mucha área de solapamiento, pero sí que hay muchas... Al final hay una razón, ¿no?, por la que existe. Y yo con esto soy bastante relajado de cómo llamamos a las cosas. La parte que me parece más importante de todo esto es reconocer que el mundo en el que vivimos es bastante diferente del que vivíamos hace 20 años, que hay un montón de cosas que están ocurriendo con datos y que tenemos que asegurarnos de que podemos sacarlo el mayor partido posible de ello, y que en muchos casos esto tiene que ver con utilizar el aspecto geográfico. Y si a esto lo quieres llamar geoespacial o espacial o espacio geográfico o cualquier otra cosa, pues me parece genial siempre que al final estemos hablando de las mismas ideas, que yo creo en buena parte lo son. Ok, y Diana nos pregunta, en el mismo sentido de la pregunta anterior de Juliana, es ¿cuál crees que son los mayores desafíos para las personas que comenzamos en el mundo de las ciencias de los datos? Yo creo que es, bueno, a ver, esto depende de cada persona, es un mundo y depende mucho de cómo afrontas nuevos retos. Pero un poco también volviendo a la experiencia de haber dado clase sobre estos temas a gente que no, con la que no estaban muy familiarizadas, un poco el principal reto, que lo que más me ha costado es hacerle convencer a la gente o hacerles ver que, que esto no es tan difícil como parece, y que no, que tiene todos estos temas tienen una aura de misticismo y de complejidad y de sofisticación que en cierto modo son reales. O sea, hay un elemento que todas estas cosas no son triviales, es el estado del arte y es la tecnología punta. Pero por otro lado, yo creo que toda esta aura de misticismo que se le da, en algunos casos lo que significa es que la gente entra con miedo y no se atreve a hacer cosas o no cree que son capaces de hacer cosas que en realidad sí que lo son. Y esto lo veo con mis estudiantes a lo largo del trimestre, el nivel de confianza y el nivel de un poco de autorrealización, de darse cuenta de que todas estas cosas se pueden hacer, y que si el ordenador te da un error es una oportunidad para aprender más que un ejemplo de fallo y de lo malo o mala que eres escribiendo código. Esto es lo que más me cuesta. Y una vez lo pasas, la mayor parte de mi trabajo está ya hecho, porque lo demás se aprende, lo puedes aprender ya. Una vez te das cuenta de que tú puedes aprender por ti misma cómo hacer las cosas, el resto, el límite es el cielo, como dicen. Pero lo que muchas veces cuesta es convencer a la gente que están perfectamente capacitadas para aprender estas ideas y que, y que adelante, y que si fallas es una oportunidad para aprender más que otra cosa. Yo tengo una última pregunta, Dani, y es de tu experiencia. Eh, ¿hay, eh, ¿Hay cambios en las disciplinas frente a sus objetos, preguntas de investigación o discusiones hasta un nivel epistemológico, si se quiere, con la ciencia de datos? ¿Hay algo que se está discutiendo actualmente? Sí, esta es otra pregunta excelente, que viene un poco al ¿por qué debería aprender yo esto si soy un científico social, ¿no? Si ya sé cómo hacer ciencia social tradicional, ¿por qué debería aprender esto? Y yo, mi respuesta igual estaba algo sesgada, pero bueno, es la que es. Yo estoy convencido que esto es el futuro. O sea, si miras cómo se ha avanzado en la ciencia y sobre todo en la ciencia social, en particular en algunas, en la economía, por ejemplo, yo soy economista, y ha habido un cambio muy, muy claro en los últimos 20, 30 años, en los que la economía se ha convertido de ser una disciplina prácticamente por completo teórica a una disciplina prácticamente por completo empírica. Y si miras a las revistas punteras, hace 30 años todos los artículos que se publicaban eran o modelos teóricos completamente, o en un 80% un modelo teórico con un 20% de análisis de datos.
y ahora es al revés, ¿no? Y esto es así, yo creo, no porque los modelos sean peores, sino porque entre medio lo que ha ocurrido es que ha habido un montón de datos nuevos que nos permiten, por un lado, contestar las preguntas de siempre de manera diferente y mucho más detallada, creo yo, y por otro lado, preguntar o hacer nuevas preguntas. Y lo que diría un poco al científico social tradicional es que, en cierto modo, muchas de las... Si tú miras todos los análisis empíricos y cómo se ha tratado de dar respuestas a las grandes preguntas de la ciencia social, por qué existen las desigualdades, cuáles son las pautas principales de evolución de las ciudades, cualquier cosa o cualquiera de estas preguntas grandes e importantes que ha tenido la ciencia social, yo creo que hasta ahora el límite de las limitaciones de nuestras respuestas tenían que ver mucho con cómo éramos capaces de convertir una pregunta conceptual en una respuesta empírica, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos coger una pregunta como cómo están distribuidas las desigualdades a lo largo de la geografía y lo convertimos en una respuesta que tiene que ver con dónde vive la gente, qué tipo de gente vive en qué tipo de lugares, etcétera? Y la calidad de nuestras respuestas yo creo que hasta ahora ha estado limitada de manera tremenda por la calidad de nuestros datos y francamente hasta ahora yo creo, bueno, incluso ahora yo creo que no es muy buena. Es decir, decimos, el- la, la mejor base de datos que tenemos los científicos sociales, que es el censo, es algo que se actualiza cada 10 años. Parece que entre uno y otro no pasa nada y pasa todo, ¿no? Entonces... Yo diría que si hay o sea, si tuviera que coger una razón por la que los científicos sociales deberían interesarse en todos estos temas, es esta. Y gracias. Nem, Sí, buenas tardes a todas, todos. Para el profesor Dani, una pregunta que me ha surgido pues a lo largo de este diplomado y es cómo integrar dentro de estos sistemas informáticos, dentro del data science geográfico, la información histórica, porque siento yo que es como pues uno de los principales ámbitos que se transforman cuando se empieza a introducir la posibilidad de conocer conjuntos completos de datos, dinámicas, pero yo todavía siento que hay, por lo menos en los estudios que intentan integrar estas herramientas, un altísimo nivel de suposiciones que a veces perjudican la forma en que la información histórica es procesada o la información se procesa a futuro, en el sentido que, por ejemplo, pensaba como la hipótesis de Steven Pinker, que mal que bien hemos llegado acá a través de una serie de decisiones, no sabemos si son correctas o incorrectas, pero es el mejor mundo de los mundos posibles. En ese sentido, pues toda la información que recolectamos o toda la información que recolecta el profesor Pinker está dirigida a favorecer esta hipótesis y asimismo pues se pierde mucha de la riqueza y de la particularidad histórica. Entonces quería saber, usted dentro de su trabajo, ¿cómo ha lidiado con la comprensión, o si ha lidiado o conoce de algún caso que haya lidiado con la comprensión de las sociedades, de la evolución de las sociedades a través del tiempo, antes de la construcción de estas grandes herramientas como los censos? Ya. Si tuviera la respuesta, quizás no. Bueno, no lo sé. Es la respuesta a la pregunta. Y lo que sí que diría es que en muchos casos, y esto es también un poco barriendo hacia mi propio portal, por así decirlo, en muchos casos tenemos más información histórica de la que nos damos cuenta y cómo el reto es entonces cómo aprovecharla y cómo decodificarla, por así decirlo, ¿no? Te doy un ejemplo. Yo una de las cosas que más me gusta
y que más trabajo bueno, todo lo que trabajo prácticamente tiene que ver con ciudades. Y ahora estamos en un proyecto en el que estamos analizando de manera detallada cómo se distribuye la forma y función de diferentes aspectos de las ciudades. Y lo que nos estamos dando cuenta es que las ciudades son básicamente un libro de historia de las sociedades que la crean, ¿no? Es decir, si tú miras el centro de Barcelona, el barrio gótico, se llama gótico porque se creó en la Edad Media, tiene un montón de detalles y un montón de características que si sabes cómo decodificarlas, te dicen mucho sobre la sociedad que las creó. Desde, por ejemplo, los avances tecnológicos que no tenían coches y por tanto no tenían que construir calles amplias, a la tecnología de construido que tenían y la altura de los edificios, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo solo, pero la idea más general, que es a lo que voy, que es un poco por conectarlo con el ámbito de la ciencia de datos, es que yo creo que hay muchísima más información de la que nos damos cuenta codificada en datos que están, por así decirlo, por utilizar el término de la jerga de la ciencia de datos, están no estructurados. Como hablaba antes, los edificios o las calles en las imágenes de satélite, la forma de hablar que queda recogida en libros que luego están escaneados. Todo esto es información que está ahí, pero que no es obvio cómo convertirla, ¿no? Entonces, en el caso de la ciencia, en el caso de las imágenes de satélite, hay un montón de visión por computador, por ejemplo, que hacer para extraer un polígono que recoge el edificio. En el caso de los libros, para mirar expresiones y formas de hablar, etcétera, hay un montón de técnicas de procesamiento del lenguaje natural que son tremendamente complejas y punteras, pero que ahora yo creo que ahora estamos empezando a darnos cuenta cómo podemos utilizarlas para extraer un poco para todo esto, ¿no? Para cómo crear datos de donde no los hay sobre épocas de las que sabemos poco. Y con esto diría que no se trata de reemplazar la labor del lingüista que se pega toda la vida leyendo libros en una biblioteca, sino que es complementar esa labor, porque ese lingüista, aunque se pase toda la vida, no va a leer nunca todos los libros que hay escritos, mientras que un ordenador sí que puede, ¿no? Entonces, es un poco como sacamos lo mejor de los dos, de las dos partes, de hombre y máquina o de mujer y máquina, para poder aprender más sobre nosotros y sobre la historia, vaya. Muchísimas gracias, profesor. Solamente queda agradecerte, Dani, por aceptar la invitación y compartir tu tiempo con la presentación que nos hace. Creo que quedan muchos elementos a la discusión y obviamente el libro que nos estás mostrando, y también agradecerle a Santiago por haberte contactado y invitarte a este espacio. Por último, quiero saber si nos permite subir esta conferencia al YouTube de la Facultad de la Universidad de Caldas, si nos permites hacerlo. Sí, sí. Perfecto. Te agradecemos mucho, Dani, por la participación y a los estudiantes también por estar acá. Bueno, venga, muchísimas gracias a todos y a todas. Un saludo.